Buenas tardes. Envié el link para que iniciáramos la clase de microeconomía a las 3. No veo que nadie ingresa. Esperaré unos 15 minutos para que les dé tiempo de ingresar. Tres y 11 de la tarde. Nadie ingresa.
Buenas tardes, economista. Wow, buenas tardes. Por fin uno que ingresó. Qué milagro. Ya iba a dar por cerrado el aula. Sí, sí, economista. Lo que pasa es que yo aún no llego a la casa, estoy por acá, por afuera de la casa, entonces, por eso no me he conectado rápido, estoy del celular. Ujú. Sí, porque debo dar la clase, ya estamos muy atrasados, ya no sé qué hacer ya con ustedes. Ya comenzamos. Ya. Porque es que no tengo teléfono, el teléfono se me dañó. Entonces, y ahorita comenzamos. ¿Y dónde anda usted, pues? Eh, Nada, es que los tíos de mi papá tienen una finca, entonces lo invitaron a él por acá y pues todavía estamos por acá y no hay mucha señal, economista. Dichosos ustedes que pueden salir. Es peligroso esa salidera. Pues sí. Ok, vamos a ver. Un segundito. Wow, ya un segundito que estoy subiendo la clase anterior. Y los demás que abandonaron, siguieron, yo no sé la vida de ellos. No, No sí, escriben, no o sea, dicen nada. prácticamente estábamos cuatro, con Kevin, con Eric y esta chica nueva, Katy creo que se llama. Ajá. Entonces, porque hoy temprano tuvimos una clase, igual estuvo Eric y esta chica, entonces no sé qué pasaría porque ahorita no se conectaron. ¿Y qué pasó con Tami y Tabango? Pues ellas que no mismo, que no iban a estudiar este semestre. Ah, bueno, ya no se puede hacer nada. Ya se le buscó las formas y bueno. Bien, déjenme un momentico cerrar entonces aquí para comenzar. Empezar. Vamos a ver. Vamos a ver, oferta y demanda. Microeconomía. Unidad 3. Ay, este es micro, este es macro. Micro con micro. Mm. Esta es la clase anterior, pero vamos a tener que hacerla así. Un segundito. ¿Está viendo la pantalla? ¿Sí la ve? Sí, economista. Ajá. Solamente, ¿quiénes están? Ah, solamente usted y yo, porque no veo más nadie, o que aparecen tres personas ahí, pero no sé quiénes son. No, No hay sí, más solo nadie. los dos, no, economista. Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar hoy con la oferta y la demanda. La oferta y demanda, que es la unidad 3. Vamos a ver aquí. Sí, el teléfono se me puso en negro y he intentado hacer lo que me dice internet, pero va a tener que llevarlo el lunes pues ya tenga garantía. ¿Sí ve la pantalla? Sí, economista. Ok. Teoría de la demanda y la oferta. Esta es la primera parte. Vamos a ver qué es lo que es el mercado. Dice el mercado, lugar geográfico o no donde concurren compradores y vendedores de un bien o un servicio. Quiere decir que el mercado puede tener una existencia geográfica o puede no tenerla. Este es el caso del mercado o la vía online. ¿Verdad? Los compradores y vendedores a través de la internet. Grupo de compradores se le llaman demandantes y al grupo de vendedores se le llama oferentes. Aquí aparece un mercado.
La demanda, decimos que la demanda está compuesta por la cantidad demandada, que es la cantidad de un bien o servicio que los compradores quieren y pueden comprar a diferentes precios establecidos. Por lo tanto, la cantidad demandada está en función del precio, o la cantidad demandada depende del precio. ¿Ok? En este caso, la cantidad demandada es la variable dependiente y el precio es la variable independiente. Por lo tanto, la cantidad demandada depende del precio. Si el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Hay una relación inversamente proporcional entre precio y cantidad. Asimismo, la demanda está compuesta de una ley de demanda. Esta ley establece que manteniendo todo lo demás constante, sería más ceteris paribus, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando sube el precio y viceversa en este caso. Aquí no hay otras variables, solamente cantidad demandada y precio. Quiere decir que si la cantidad demandada aumenta, es porque el precio ha disminuido, ¿verdad? Y si la cantidad demandada disminuye, es porque el precio ha aumentado. Eso es lo que se le llama ceteris paribus. No toma en cuenta otros factores, solamente las variables precio y cantidad. ¿Va entendiendo? Sí, economista. Ok. Otro elemento de la demanda es la curva de demanda. Es un gráfico que relaciona el precio de un bien o servicio y su cantidad demandada. O con una relación inversa entre precio y cantidad, ya lo habíamos dicho. Si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye y si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Por ello, dicha curva tiene pendiente negativa muy parecida a las curvas de indiferencia. Ya vamos a ver lo que es la curva, la tabla y la función. Una tabla de demanda, ¿verdad? Establece que la cantidad demandada depende únicamente del precio. Existe una relación inversamente proporcional entre precio y cantidad. Siempre va a ser así. Aquí tenemos una tabla. Tenemos los precios y tenemos la cantidad demandada de helado. Fíjense que a medida que los precios van aumentando, la cantidad de helado va disminuyendo. Pero es una relación inversamente proporcional. ¿Se entendió lo que quiere decir la relación inversamente proporcional? Sí, Ok. Ejemplo, esta es la curva de demanda. Aquí aparecen los precios en el eje vertical y la cantidad demandada en el eje horizontal. Por lo tanto, si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye o viceversa. Si los precios disminuyen, la cantidad demandada aumenta. Por ejemplo, en este caso, eh, 10 unidades de helado se venden a 50 centavos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si esas 10 unidades disminuyen a 8 unidades, aumenta el precio a 1 centavo. Por lo tanto, aquí en este caso, 6 unidades cuestan 1,50. Caso contrario, 3 unidades, ¿verdad? Me cuestan cero, o sea, perdón, $3, $3 cuestan cero, no hay unidades. Pero si baja de $3 a $2,50, voy a adquirir 2 unidades de helado. Si el precio sigue bajando a $2, ya quiero 4 unidades de helado. Si el precio sigue bajando a $1, ahora adquiero 8 unidades de helado. Quiere decir que cuando el precio disminuye o un descenso en el precio, genera un aumento en la cantidad demandada. De allí que se le llame una relación inversamente proporcional. Por este lado siempre van a ir los precios y por este lado siempre van a ir las cantidades demandadas. ¿Alguna duda con la curva? no, economista. Ok. La demanda individual y la demanda de mercado. La demanda individual no es más que la demanda de un bien o servicio por parte de una sola persona. A diferencia, esta es la demanda individual. A diferencia de la demanda de mercado, con lo que en macroeconomía llamamos demanda agregada o demanda interna, es la suma de todas las demandas individuales de un bien o un servicio. Por lo tanto, la demanda de mercado será igual a la sumatoria de la demanda del individuo uno, del individuo 2 y del individuo 3. Quiere decir que la sumatoria de las demandas individuales da como resultado la demanda del mercado. Aquí vamos a ver las dos. Aquí vemos los precios. Tenemos las demandas individuales de Catalina y Nicolás. Y tenemos la demanda del mercado, ¿verdad?, unida de Catalina más Nicolás. Lo que hacemos es sumar 12 más 7, 19, 10 más 6, 16, 8 más 5, 13 y así sucesivamente. También observamos
que a medida que el precio va aumentando, la cantidad demandada va disminuyendo. Este es a nivel de la tabla, ahora vamos a verlo a nivel del gráfico. Aquí vemos la demanda de Catalina, la demanda de Nicolás, y si sumamos estas dos demandas, nos va a dar la demanda del mercado. ¿Ve? ¿Se observa? ¿Si observas? Sí, sí, economista. Ok. Entonces, las demandas individuales sumadas me va a dar la demanda del mercado. Ahora vamos a ver los tipos de bienes. Un bien normal es un bien normal cuando aumenta la demanda, se aumenta la renta o el ingreso, manteniéndose todo lo demás constante. Todos los bienes son normales. ¿Por qué? Porque siempre que nos aumentan el ingreso, consumimos más, demandamos más, ¿verdad? Queremos una mejor calidad de vida. Eso es un bien normal. Aquel que se incrementa debido al incremento en el sueldo del salario. Un bien inferior es un bien inferior, es un bien inferior cuando disminuye la demanda, se aumenta la renta del ingreso. Por ejemplo, si yo antes consumía margarina y me aumenta el ingreso, ahora que voy a consumir, ¿qué consumo, Pozo? Pues si aumenta el ingreso, usted va a consumir algo de mejor calidad. Ajá, que sería la mantequilla, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces, el bien inferior es la margarina y el bien superior es la mantequilla. ¿Sí? Entonces, un bien inferior es aquel que disminuye la demanda cuando aumenta mi ingreso. Quiere decir que el ingreso aumenta y consumo un bien superior que sería la mantequilla. Un bien sustituto, dice, dos bienes son sustitutos cuando la subida del precio de uno provoca un aumento de la demanda del otro. Por ejemplo, cuando la subida del precio del azúcar, ¿verdad? Sube el precio del azúcar, eso implica que ahora voy a demandar más perdón, más panela o más miel u otro sustitutivo. ¿Ok? Por ejemplo, si aumenta el precio de las camisas manga larga, ahora voy a comprar una camisa manga corta. ¿Ok? Por lo tanto, el precio de uno genera el aumento de la demanda del otro. Y los bienes complementarios, dice, dos bienes son complementarios cuando la subida del precio de uno de ellos provoca una disminución de la demanda del otro. Por ejemplo, cuando sube el precio de los zapatos, ¿verdad? Ahora voy a comprar menos zapatos, por lo tanto voy a comprar menos medias. O cuando sube el precio de los pantalones, no compro tantos pantalones, por lo tanto tampoco voy a comprar tantas camisas. ¿Ok? Sube el precio de la carne, ¿verdad? Si sube el precio de la carne, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el precio, con la demanda de pollo? Va a aumentar. Va a aumentar, exactamente. Entonces, los bienes complementarios van a generar uno que provoque la subida del precio de uno, genera una disminución en la demanda del otro, aunque el precio del otro siempre vaya a aumentar. Antiguamente existían los carros que eran muy grandes, ¿verdad? Esos carros generaban mucha gasolina. Ahora, ¿qué pasa si aumenta el precio de los vehículos? ¿Voy a demandar más gasolina o menos gasolina? Pues si aumentaría el... A ver, ¿cómo me repite eso, Ok. economista? ¿Qué pasa si aumenta el precio de los vehículos? Va a aumentar el precio de los vehículos. ¿Qué provoca ello en la gasolina? ¿Un aumento o una disminución? Pues tal vez exista una disminución porque no se va a comprar ese tipo de vehículos. Exactamente, va a existir una disminución porque no voy a poder atender el gasto del Claro, vehículo sería que me aumentó de bastante. precio y consumir más gasolina. Entonces, cada vez que, por ejemplo, cuando aumenta el transporte, ¿verdad? Por efecto del aumento de la gasolina, las personas ahora prefieren caminar más porque no pueden pagar ese Ajá. precio. O ¿Ve? usar la bicicleta, claro. O usar la bicicleta o una moto, exactamente, porque son bienes complementarios. Bien, esos son los conceptos. Vamos a ver ahora. ¿Qué determina la demanda? Dice, estos determinantes desplazarán la curva de la demanda, ya sea a la derecha o a la izquierda. Estos son los determinantes.
Ya la demanda no depende solamente del precio, sino que va a depender de otros factores. En este caso, anteriormente solamente había precio y demanda y había una sola curva de demanda que establecía una relación inversamente proporcional entre el precio y cantidad demandada. En este caso, cuando existen los determinantes, la curva de la demanda se va a trasladar a la derecha o a la izquierda dependiendo de cómo se comporten esos determinantes. Entonces decimos que la demanda está en función, sí, en función de quién, de la renta o el ingreso de los consumidores, que es la I, para un bien normal e inferior. También de los precios de los bienes sustitutos. La demanda va a depender de los precios de los bienes sustitutos. Va a depender de los precios de los bienes complementarios. Esa demanda también va a depender de los gustos y preferencias de los consumidores. Va a depender de las expectativas, la E, las expectativas de los compradores. Y va a depender del número de compradores. Dependiendo de cómo se comporte estos determinantes, la curva de la demanda se trasladará a la izquierda o a la derecha. Si estos factores determinantes mejoran, por lo tanto, la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de ellos. Si estos factores disminuyen o desmejoran, la curva se traslada hacia la izquierda porque disminuye la cantidad demandada, ya lo vamos a ver a nivel gráfico. Entonces, cuando estos factores intervienen, no ocurre la condición ceteris paribus. ¿Por qué? Porque no solamente va a depender del precio, va a depender del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos, del precio de los bienes complementarios, de los gustos y preferencias de esos consumidores, de las expectativas de los consumidores y del número de compradores. Entonces vamos a ver cómo se comporta ahora la curva de la demanda cuando intervienen los factores determinantes de la demanda. Aquí vemos una situación. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el factor renta o ingreso de los consumidores interviene en la demanda? ¿Verdad? Hay una relación directa, que es decir que si el ingreso aumenta, el bien normal también va a aumentar su consumo, ¿cierto? Y si el ingreso aumenta, ¿verdad? Ya va a disminuir el consumo del bien inferior. ¿Sí se entiende este cuadro? ¿Sí lo entiende? Sí, sí, Ok. economista. ¿Qué pasa en los precios de los bienes sustitutos? Si aumenta el precio del pollo, perdón, de la carne, ¿verdad? Entonces también va a aumentar el precio del pollo, que son bienes sustitutos. En el caso de los bienes complementarios, vehículo, gasolina. Si aumenta el precio de los vehículos, va a disminuir la demanda de la gasolina, una relación inversa. Los gustos y preferencias. Si aumenta el ingreso de los consumidores, va a mejorar el gusto y preferencia de los consumidores. Por lo tanto, una relación directa. Si aumenta el ingreso de la demanda o el ingreso de los compradores, va a aumentar las expectativas de esos compradores en el mercado. Y si se incrementa el ingreso o se incrementa la demanda del mercado, va a aumentar el número de compradores. Entonces, a la medida que mejoren las condiciones, estos factores van a mejorar. Si las condiciones de la demanda disminuyen, los factores se van a desmejorar. Y vamos a ver los casos. Vamos a ver los desplazamientos de la curva. Un aumento de la demanda, como le decía anteriormente, significa un desplazamiento hacia la derecha. Dice, cualquier cambio que eleva la cantidad demandada para cada uno de los precios desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Por lo tanto, cuando se incrementa la demanda, también esta se desplaza hacia la derecha. A diferencia que una disminución en la demanda ocurre un desplazamiento hacia la izquierda. Cualquier cambio que reduzca la cantidad demandada para cada uno de los precios desplaza la curva de demanda hacia la izquierda de la siguiente forma. Un aumento de la demanda, fíjate. Este es la demanda original de uno. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta el precio de los bienes sustitutos? ¿Qué sucederá? Pero si disminuye
El precio de los bienes sustitutos. La demanda se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Sí, Exacto. Si hay mayores expectativas de los consumidores por un producto, la demanda se desplaza hacia la derecha. Si se incrementa los gustos y preferencias de los consumidores, la demanda se desplaza hacia la derecha. Es decir, si antes demandaban 150, ahora van a demandar 200 o 300. Fíjense que aquí no se toman en cuenta los precios, se toman en cuenta son los factores que determinan la demanda. ¿Cuáles son los que analizamos anteriormente? Precios, bienes sustitutos, complementarios, gustos y preferencias. Quiere decir que cuando esos factores mejoran, la demanda se desplaza hacia la derecha. Caso contrario, cuando disminuye la demanda, cuando los factores disminuyen. Se incrementa el precio de la gasolina. Ahora que voy a utilizar alcohol o gas o otro combustible. claro. Se incrementa el precio de la carne. Ahora voy a consumir menos carne. Se incrementa el precio de los pantalones. Ahora voy a comprar menos camisa porque ya no voy a comprar tantos pantalones. Entonces, cuando los factores mejoran, la curva se desplaza hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Sí observa la relación? Sí, economista. Ok. Vamos a analizar cada uno de los factores. ¿Qué pasa cuando el ingreso de los consumidores aumenta? Cuando aumenta el ingreso, consumimos más bienes y servicios, ¿cierto? Se desplaza hacia la derecha. Cuando ese Sí. ingreso aumenta, consumo menos bienes y servicios. Ahorita con la situación del coronavirus, ¿cuál de estas situaciones se está presentando? Es Esta, la de ¿ah? la derecha, economista, La de porque la no hay derecha, muchos claro, está ingresos, cayendo entonces el está acá, consumo. acá. Claro, Sí, porque no todo el mundo está trabajando, otros están cobrando medio sueldo, otros están trabajando por día o por horas. Por lo tanto, cuando el factor renta o ingreso disminuye, también disminuye el nivel de consumo. Caso contrario, si el ingreso aumentara, también aumentara el nivel de consumo. Vamos a ver otro factor. El caso del whisky y el ron. Precio lo viene sustituto. Tenemos el whisky y el ron. El whisky es un bien superior, ¿cierto? ¿Ven? Pero ¿qué pasa cuando aumenta el precio del whisky? Aquí está, cuando aumenta de 3 a 4 dólares. ¿Voy a seguir consumiendo whisky o voy ahora a consumir ron? Dígame, pues. Si el precio del whisky aumenta, ¿sigo consumiendo whisky o ahora voy a consumir ron o consumo cerveza? No le oigo. Como que se me fue. A ver. La vaina, como que se me fue Pozo. Pozo, ¿me oye? La vaina, se me fue muchacho. Ay, Dios, qué problema con este internet. Bueno, igualito voy a seguir explicando la clase. Ahora sí, Pozo, ¿me oye? Bueno, sigo. Ahí vamos a analizar el precio de los bienes sustitutos, ¿cierto? Donde el whisky, al aumentar el whisky, el precio del whisky, ahora voy a sí, consumir ron o sí, sí, cerveza. economista, está un poco la señal, pero Sí. pues sí. Vamos con los precios de los bienes complementarios. Computadoras y accesorios para computadoras. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando baja el precio de las computadoras?
consumo más accesorios. Pero ¿qué sucediese si el precio de las computadoras aumenta? La curva se desplaza hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿verdad? En este caso, como los precios están bajando de 800 a 600, ya tengo más dinero para comprar accesorios para computadoras. Esto con respecto al determinante, precio de los bienes complementarios. Con el determinante gusto y preferencia de los consumidores. ¿Ok? Una mayor intensidad de gustos va a generar, por supuesto, una compra de más bienes y servicios, va a aumentar la cantidad demandada. Ahora, cuando los gustos disminuyen, disminuye también la compra de los bienes y servicios. ¿Ok? Por ejemplo, un restaurante que está comenzando, empiezan las compras y la gente empieza a comprar, pero con el tiempo la gente se aburre de esa comida y disminuye la cantidad demandada de ese producto. ¿Sí entiende la relación? Bien. Vamos con otro factor determinante, las expectativas de los consumidores. Si se espera un ingreso mayor en el futuro, va a desplazarse la curva hacia la derecha, porque va a haber más consumo de bienes y servicios. Caso contrario, si se espera un ingreso menor en el futuro, va a descender la cantidad demandada, porque van a disminuir el consumo de bienes y servicios. Esta es la expectativa de los consumidores. El factor número de compradores. Un mayor número de compradores desplaza la curva hacia la derecha porque va a aumentar la cantidad demandada. Ahora, cuando hay un menor número de compradores, desplaza la curva de la demanda hacia la izquierda porque se va a reducir la cantidad demandada. En resumen, decimos los factores que desplazan la curva de demanda hacia la derecha. Un aumento de la renta o ingreso de los consumidores de un bien normal, un incremento de los precios de los bienes de los bienes sustitutos, una caída en el precio de los bienes complementarios, una mayor intensidad en los gustos, una renta o ingreso esperado mayor que el actual, un mayor número de compradores. Quiere decir que todo esto va a producir un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, porque estos factores han ido mejorando. Aumentó el ingreso, se incrementó el precio de los bienes sustitutos, hubo una caída de los precios de bienes complementarios, mayor intensidad en gustos, aumentó la renta y un mayor número de compradores. Caso contrario, cuando los factores desplazan a la curva de la demanda hacia la izquierda, cuando hay una caída o ingreso de los consumidores, o bien normal, una reducción en el precio de los bienes sustitutos, un aumento en el precio de los bienes complementarios, una menor intensidad de gustos, un aumento, una renta de ingreso esperado menor que el actual, que decir que estos son factores que son negativos. Por lo tanto, y hay una reducción en el número de compradores. Esto genera un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda. ¿Ya? Cuando cae el ingreso, se reduce el precio de los bienes sustitutos, aumenta el precio de los bienes complementarios, una menor intensidad en los gustos, disminuye la renta y disminuye el número de compradores. Ajá. ¿Está ahí presente todavía? ¿Pozo? Sí, economista. Ok, vamos a ver este video. Para que ocurra el video. Este video explica la clase. Vamos a ver este video. ¿Sí se oye? Sí, un poco, economista. Ok.
Ujú. Pozo, dígame, ¿entendió? Pues sí, con los ejemplos igualmente y los conceptos que vimos anteriormente, sí se entendió Ok. lo que expliqué. Ajá. ¿Qué dudas tiene con la clase? Dígame. Pues no, ahorita está más claro, ¿no? Poniéndole Ajá. más atención, porque en la anterior clase pues sí le había dicho que no pude asistir. Ajá. eh, y había ese deber de esos ejercicios, de 4 ejercicios eran. Entonces, Sí, sí hubo dificultad, no entendía bien claro. cómo Claro, porque hacerlo. nadie ingresó. Sin embargo, la actividad, ahorita le voy a cambiar la fecha, sigue siendo la misma actividad, yo, pero van que todo a Mm, nivel de interpretación. Ahorita voy a cambiar la fecha de la actividad, sigue siendo la misma, y el próximo sábado vemos la segunda parte de la unidad, porque te da falta ya. a otros ejercicios, ejercicios matemáticos. Estos son estos ejercicios de análisis, cómo se comporta la curva de demanda a nivel del precio y cantidad, ¿verdad? En cantidad demandada y cómo se comporta la curva cuando se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda en términos de demanda. ¿Oyó? Sí, sí, justamente Ajá, ahorita igual viendo esto ya más claramente, pues ya se ok. entiende, ¿no? Más o menos de los ejercicios y todo eso, Sí. economista. Cualquier cosa, en la unidad le subí el libro de Dominique Salvatore. Ahí está el capítulo que deben revisar para mejorar esta información. Y está otro Ya, libro que es de Francisco Mochón. Con esos textos pueden mejorar la información. ya. Eh, sí, ya nos veríamos la próxima clase. Entonces, Tabango abandonó y Tamia también. Pues sí, ya no se ha Ok, sabido nada de ellos, entonces sí. eh, Quedarían solamente ustedes tres. serían 4 con la chica nueva, Ah, aunque sí, con haga la chica no, nivel. pero ella no sé por qué no ingresa al grupo. O sea, yo le dije que le ingresara al grupo y no ha ingresado al grupo. Ahora, yo ahorita no tengo teléfono, se me dañó hoy, quedó en pantalla negra. Estoy intentando con un teléfono viejito que tengo y el lunes lo llevaré al técnico porque todavía tiene garantía. O sea que cualquier duda me la hacen por correo. Usted tiene mi correo.
Sí, ¿Yo? sí, sí, economista. Sí, de todas maneras, yo ahorita voy a enviar un correo a todos los estudiantes que cualquier duda que tengan me la hagan por correo hasta que tengan mi aparato. Porque lo tenía en la lacto, el WhatsApp, pero como lo apagué, se me desconfiguró también. Entonces, Ya, bueno, dígale, comuníquese con Eric, con Benavides, que continúen, que no abandonen, que al final, bueno, yo los ayudo, pero que no me den, porque entonces, ¿quién va a ir para el tercer semestre? Porque si no, entonces lo van a pasar para el semipresencial, ¿ve? sí, sí, Entonces, que continúen y aparte que han mejorado las notas. ¿Qué más ya. le voy a decir? Sí, cualquier duda me la hace por correo hasta tanto yo me comunique para informarle que ya el teléfono está bien, el WhatsApp. Y Bueno, con las prácticas, ¿usted envió el informe de práctica? sí, sí, sí le envié, Ok. economista. Igualmente bueno, vi ese video que había subido de la llamada con el Inge Ajá, Morocho. Morocho, que Sí, explicaba, entonces igualmente iba viendo, iba llenando y todo eso. ok. Además, yo ahorita, Ajá, este fin de semana voy a revisar todos los informes para hacer el proyecto, porque todavía no lo he enviado. Bueno, entonces vamos a sí, dejar la clase hasta aquí. Cualquier duda, entonces nos... Ay, ya va. Bueno, aquí está otro video. De todas maneras, como esto va a estar subido en la plataforma, este video lo ve, es muy parecido porque ya. tiene que ver con la ecuación, la tabla de demanda. Este video también es muy sencillo, ¿oyó? Para que lo Bueno, vea. Ajá. Entonces, déjenme ir cerrando aquí y le dice a los chicos que vayan, que revisen la plataforma de eso. ya, yo ya les comunico, economista. Bueno, entonces que le vaya muy bien. Cualquier duda estamos en contacto y mejore. Ha mejorado mucho. No me vaya a abandonar la Ya. materia. No, 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 ¿Oyó? economista. Bueno, Ya, pues, muchas gracias. bueno, feliz tarde, que esté muy bien. Igualmente, economista. Ok, Hasta hasta luego. luego. Chao.